Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla Julio Cepeda. La Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia les da la más cordial bienvenida a su programa de devocionales de viernes, de oración y ayuno. Hoy viernes 16 de diciembre del 2022, en su horario de las 9:30 de la mañana. Esperamos que sea de mucha edificación, sobre todo el devocional de la palabra, el cual es un tema muy actual, y todo con el afán de glorificar a nuestro Señor y que Él sea el que rija toda nuestra vida, que Él dirija todo lo que estamos haciendo y que sea de edificación para todos los hermanos. Gracias, hermanos. Acompáñenme a una lectura bíblica que la hemos extraído del libro de Jeremías, versículo 18, 7, 8 y 9, y dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y distribuir, y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieran en su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado antes. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. A continuación, hermanos, escucharemos un himno de nuestro himnario Celebremos su gloria. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Himno 280. Bellas palabras de vida. Otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida, huye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Continuando, hermanos, vamos a escuchar el devocional de la palabra, que estará a cargo del hermano Daniel Audales, con el tema temer a Dios y guardar su mandamiento. El texto clave es Eclesiastés 12:13. Adelante, hermano. Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos la bienvenida a nuestro último día de ayuno y oración de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Agradecemos a Dios que nos da este momento y el privilegio de poder compartir su palabra en un breve mensaje.
Pero antes, acompáñenme a orar para dedicar este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos gracias por tus bendiciones múltiples que has tenido para nuestras vidas. Te agradecemos, Señor. Queremos que nuestro corazón esté dispuesto a recibir de tu palabra, que tú seas, Señor, el que puedas hablarnos. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por toda tu misericordia y tu gracia que has tenido con cada uno de nosotros. Dedicamos este tiempo a ti, en los méritos de Cristo. Amén. El tema de hoy, hermanos, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Vamos a leer la primera cita en Eclesiastés capítulo 12, del versículo 9 al 14. Acompáñame a la lectura. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo, y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. Una de las grandes tentaciones de todos los seres humanos y que enfrentamos día a día es querer ser autónomos. Esa persona autónoma es aquella que crea su propia ley, es decir, que piensa que es su propio Dios. Todos los seres humanos hemos sido creados por Dios, por tanto, nos debemos a Él. Deberíamos de considerar entonces, amados hermanos, que si Dios es el creador de todo, por tanto, nosotros debemos que hacer las cosas que Él nos manda a su palabra. Pero eso es para nuestro propio bienestar. Sin embargo, la tentación del ser humano es ignorar completamente a Dios y su palabra. Por eso cuando una persona no teme a Dios, se manifiesta su carne, es decir, en sus decisiones diarias, que son alejadas y no toma parte Dios en ellas. Pero Dios traerá todo a juicio, como lo dice el proverbio. También, mire usted, que las consecuencias de aquello que en un día tomemos tendrá confusión y dolor a nuestras vidas. En otras palabras, la desobediencia de la palabra de Dios es lo único que manifiesta esa falta de temor que hay en el corazón de una persona. Salomón está terminando su libro explicando que el sentido de la vida en un mundo sin sentido viene cuando tememos a Dios y guardamos sus mandamientos. Va a mostrar que la manera que una persona, una comunidad, una cultura o una familia manifiesta temor a Dios es por medio de guardar sus mandamientos. Por ejemplo, si alguien afirma ser creyente, pero en la vida diaria va en contra de la orden creada por Dios y adopta una vida progresista, estaría demostrando que no teme a Dios, porque el temor interno hacia Dios se demuestra externamente por la obediencia de sus mandamientos. Si consideramos entonces el texto anterior, en el contexto de todo el libro, nos damos cuenta que desde un inicio Salomón nos presenta un contraste, que sin Dios todo es vanidad, todo será doloroso y causará decepción a la vida. Todo estará hemisférico, nuestra familia, nuestras amistades, el dinero, las riquezas, la pobreza, la alimentación, la alegría, el amor mismo. Pero lo segundo que nos enseña es que con Dios nada es vanidad.
todo encuentra su sentido en él, su orden. En otras palabras, sometidos a la voluntad de nuestro Dios creador, nosotros, todo va a tener un propósito y una identidad. Es por eso que en su epilogía explicará que la mayor necesidad que tenemos los seres humanos en un mundo caído es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esa es la totalidad de nuestro ser. Es por eso que mi objetivo a través de esta reflexión en este día es exhortarle a ese temor a Dios, a guardar sus mandamientos. Veamos entonces lo primero que nos menciona: la nobleza de la vida y la labor de los sabios. Salomón inicia su enseñanza alabando la nobleza de la vida y el trabajo de los sabios en la sociedad. Vea lo que dice el versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Cuando Salomón dice el predicador, se refiere a sí mismo. Nos dice que el predicador, además de ser sabio, también enseñó sabiduría al pueblo, es decir, el sabio, aquel que aplica la verdad de Dios a su propia vida, cuida de sí mismo. Pero lo segundo que alaba el predicador es que no solamente tomó esa verdad para sí mismo, sino que la enseñó, la predicó, la afirmó sobre los demás, sobre el pueblo. Enseñó esa sabiduría a través de los proverbios, que en hebreo se refiere a fábulas, parábolas o adivinanzas. Es decir, que ocupó muchas figuras para explicarles, pero también alaba su esfuerzo, ya que investigó y reflexionó, meditó en la lectura, no inspirada por él mismo, sino inspirada por Dios. La sabiduría que proviene de Dios y no del mundo. Ahora bien, como el predicador enseñó la verdad, veamos el versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente aquellas palabras que reflexionaran hacia la verdad. Aquí hay dos cosas importantes. En primer lugar, la palabra agradable que vemos en el texto en hebreo significa delicioso. Es decir, que el predicador buscó la manera de que la verdad de Dios fuera presentada de una manera que resultara deliciosa al oído e intelecto del ser humano. Por eso, no es de extrañar que encontramos hermosos poemas en Eclesiastés y vemos muchas figuras que él ocupa para enseñar la verdad, no de una manera académica, sino de una manera agradable al ser humano. Sin embargo, esto no solamente es algo estético, sino que él dice, y de escribir correctamente la palabra de verdad. Es decir, de una manera clara que todos entendieran a lo que se refería a él. Cuando alguien predica, discipula o enseña la palabra de Dios, tiene que hacerlo de una manera tan clara que el oyente lo entienda. Esta es una gran enseñanza que aplica para todos los que tenemos el privilegio de enseñar la palabra del Señor, sean en el discipulado o como pastores o como maestros. Enseñar la verdad de Dios tan clara que el pueblo la entienda. Una doctrina bíblica de la palabra. En resumen, lo que está diciendo es que un sabio, una persona en autoridad, un legislador, un profesor, un maestro, un pastor, un padre de familia, o aquel que tiene una autoridad, tiene dos prioridades: cuidar de sí mismo y cuidar de la doctrina que ha enseñado. Es decir, su santidad personal y la enseñanza pública de su fe. Ahora bien, ¿por qué Salomón comienza un epílogo
muy importante alabando estas dos cosas de un sabio. Porque cuando el sabio predica hacia la palabra, hay oportunidad de salvación para todos los que lo oyen. Es decir, la razón de la alabanza es la posibilidad de salvación hacia los que lo están escuchando. Esto lo vamos a ver en el versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son la de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Acá Salomón está confirmando que sus escritos son palabras inspiradas por Dios, porque le fueron dadas por un pastor. Esta palabra pastor se está refiriendo a Dios como el pastor de Israel, y por eso es de no extrañarse que el mismo Dios encarnado en la persona de Jesucristo se llamó a sí mismo el buen pastor. Lo que está enseñando Salomón es que todo cuanto escribió en Eclesiastés no es pensamiento meramente humano, sino que fue dado por Dios a través del ser humano para todo el pueblo. A esa doctrina se le llama la inspiración de las Escrituras. Una vez que establece que lo que ha escrito es la palabra de Dios, afirma que esa palabra es útil para dos cosas. Número 1. Las palabras de los sabios son como aguijones. Un aguijón es un palo con un clavo que se utilizaba para arrear el ganado. La palabra de Dios tiene tal poder, aunque muchas veces no duele, vamos a hacer como ese aguijón en nuestras vidas, que nos llevará a Dios en arrepentimiento. Tiene el poder de mostrarnos el pecado, de exhortarnos de tal manera que produzca en nosotros el arrepentimiento y que vengamos rendidos a nuestro Señor. Número 2. Como clavos bien clavados. La palabra clavo se refiere a lo que llamamos estacas, que se usan para fijar tiendas. Es decir, que la palabra de Dios tiene poder, no solamente para salvación, sino que una vez salvos, nos santifica, afirma nuestras vidas, reafirma nuestros corazones hacia ella. La palabra de Dios nos consuela y afirma nuestra fe y nuestro caminar en Cristo. Salomón alaba al Antiguo Testamento y esto se convierte en un mandamiento para nosotros en el Nuevo Testamento. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, del versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos que son las mismas dos funciones de las Escrituras. Salomón se enfocó en la autoridad de la palabra y su eficacia. Por eso inició mostrando la urgencia que existe en este mundo caído, de que los sabios vivan según las Escrituras. Porque todo cuanto vemos es vanidad, y él lo mencionó. Hermanos, no hay sentido sin Cristo, no hay sentido sin las Escrituras. No podemos tener una vida o caminar una vida en Cristo viendo hacia atrás, viendo hacia la vanidad, viendo hacia este mundo caído. Salgamos de ahí, creamos en el Evangelio, en el mensaje de la palabra, que produzca en nosotros ese arrepentimiento, esa salvación, pero también esa santificación diaria en Dios. La primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Por eso Salomón comienza exaltando la suficiencia de las Escrituras y alabando a aquellos que predican la palabra. Ahora, la gran pregunta es,
cómo cuidar de nosotros mismos y de la enseñanza que predicamos a otros. Salomón nos va a responder esta pregunta en el versículo 12. Vaya conmigo a la lectura. Ahora, hijo mío, además de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Esta frase, además, en hebreo debe leerse como más allá de esto. Es decir, más allá de la palabra de Dios, no hay nada más. No hay verdad. Todo es relativo. Solo encontraremos vanidad de vanidades, tal como lo dijo el predicador. Salomón está haciendo una clara defensa de la suficiencia de las Escrituras en nuestras vidas. Una advertencia a no adaptarnos a este mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. La Biblia es suficiente para cualquier aspecto de la vida y de la piedad. Si queremos que nuestra vida sea ordenada, creamos en las Escrituras, sometámonos a ellas, temamos a Dios, guardemos sus mandamientos. Si queremos encontrarle sentido al matrimonio, al trabajo, a la amistad, a las relaciones, al uso diario del dinero, entonces debemos de ir a las Escrituras y dejar que el Creador de todo nos enseñe cómo debemos honrarle a Él en medio de todo eso. Por eso la advertencia de Salomón es: ten cuidado. En el mundo se escriben muchos libros que prometen muchas cosas, como ser feliz, cómo ser rico, cómo pensar, cómo ser millonario, cómo manejar nuestras amistades. Hay muchos libros aún de psicología cristiana, entre comillas. Hermanos, nosotros hemos creído en las Escrituras, en la palabra de Dios, porque ellas traen vida a nuestra vida. Pueden haber muchos libros, pero solo las Escrituras nos pueden dar esa sabiduría que necesitamos para caminar en medio de este mundo de tiniebla y muerte. La advertencia es que si la palabra de Dios es como un aguijón o como clavos, nos salva, santifica y nos da un sentido en un mundo sin sentido. Entonces, debemos vivir conforme a ella. Es una clara advertencia a no vivir conforme a lo que nosotros creemos o a las supersticiones del mundo, a tener cuidado con esas filosofías que en el mundo se han enseñado y que quieren cambiar lo que Dios ya dice respecto a la familia, respecto a la educación, respecto a la sexualidad, respecto al matrimonio. La conclusión de todo es: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Eso lo vemos en el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temor a Dios es el pavor que surge en nuestro corazón por nuestro asombro ante su gloria, ante su majestad y grandeza, el cual va de aumento en aumento a medida que nuestro conocimiento de Él y por medio de su palabra miramos su carácter, su voluntad. Así aumenta nuestro temor a Dios a través de las Escrituras. Recordemos lo que en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesucristo nos dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El mandato es a no perder nuestro asombro por Dios, como para dejar de obedecerle. Por eso Salomón lo muestra y dice esa razón: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esta es la conclusión de Salomón. Temer a Dios aumenta en nosotros un conocimiento mejor de Él, de poder conocerle conforme a su palabra, de poder encontrarse con Él, de poder amarlo, de poder obedecer su palabra. Amado hermano, espero que esta reflexión sea de mucho provecho para su vida. Oremos.
Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por ese amor que nos has tenido, que lo mostraste con tu Hijo amado en la cruz del Calvario, un amor que no podemos pagar. Gracias, Señor. Ayúdanos cada día a obedecer tu palabra, a ser sinceros contigo, a venir en arrepentimiento. Gracias te damos por lo que tú haces por nosotros todos los días de nuestra vida. Todo te lo agradecemos. En los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a leer la cadena de oración. Oremos por David Morel. Estaba sirviendo en el ejército de Israel, en puesto fronterizo. Fue herido gravemente. Oremos por Francisco Salvador Raudales. Dios lo fortalezca físicamente, ya que el cáncer agresivo avanzó al lado derecho de su cerebro y ha estado débil. Oremos por Alexander Lago. Trabaja en un taxi y lo tienen amenazado. Dios le guarde y aparte de todo peligro. Oremos por Diego Lago, de 11 meses de nacido. Dios le sane. También el tema de oración del mes es la evaluación y proyección para el próximo año. La evaluación muestra los resultados de lo que se ha hecho y la proyección es lo que se va a hacer. Todo esto lo hemos encaminado en tu palabra, Señor. Te pedimos nos ayudes para poder estipular las cosas que tú quieres que nosotros hagamos. Y para la semana 2 es poder escudriñar de manera honesta nuestra gestión para evaluar la misión y visión de la iglesia. Esta misión y visión es lo que hemos estipulado para que sea nuestra manera de obrar de acuerdo a tu palabra, Padre. Enséñanos cómo hacerla más efectiva para tu gloria, Señor. Amén. Ahora vamos a hacer la oración por la ofrenda. Señor, danos gracias por lo mucho que nos das. Estamos para darte un poco de lo que tú nos ofreces. También te damos gracias por tus bendiciones, por tu misericordia, por la dádiva de la salvación, por darle un empleador que no tiene. Todas estas cosas siempre son de acuerdo a tu santa voluntad, porque tú sabes qué nos conviene y qué no. Te agradecemos infinitamente y te damos aquello que te corresponde. Gracias. No nos queda más que despedirnos de ustedes y les invitamos al devocional de oración y ayuno de las 12 meridiano. Que el Señor les bendiga y les guarde.